Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión quiero hablarles un poco de lo que es el ateísmo. Y básicamente para hablarles del ateísmo, pues vamos a fijarnos en una ciencia como es la filosofía de la religión. Pero antes de empezar, entonces, ¿qué es filosofía de la religión? Es una ciencia que estudia la relación del hombre con Dios. Se surgió en el siglo XVIII con Kant, varios pensadores. Venía la teología natural, que estaba la teología natural, teología revelada. La teología natural no tenía mucha oportunidad porque no se le da espacio a la razón. Cuando se da el giro antropológico, se empieza a hablar al hombre, entonces la teología natural coge fuerza y surge la filosofía de la religión. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el temario que tenemos. Entonces, como primero vamos a hablar del ateísmo y algunas causas. Como segundo vamos a hablar la existencia de Dios, después la relación del hombre y Dios y una cultura sin Dios. Entonces, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es aquellas personas que rechazan a Dios o por algunas circunstancias, por algo que les haya sucedido, no les interesa a Dios, entonces totalmente lo quitan de su vida. Y nos vamos a basar en el teólogo Luis Carvajal para hacer unos aportes que él hace de las posibilidades o algunas de las causas del ateísmo. Entonces tenemos, como primero, tenemos el padre freudiano de mirada escrutadora. Como segundo tenemos una religión que parece incompatible con la felicidad, un Dios que resulta ajeno a la vida, el dolor de los inocentes y una cultura sin Dios. Entonces vamos a analizar una por una. Entonces empezamos con el padre freudiano de mirada escrutadora. Los cristianos lo llaman conciencia, los cristianos lo llaman Dios, nosotros lo podríamos llamar conciencia o es aquello que nos pesa. Entonces es cuando hacemos algo malo y nos sentimos cuestionados por Dios, por ese Dios nos sentimos cuestionados. Sara en algún momento, él dice que pierde la fe. Cuando estaba pequeño quemó una alfombra, él trata de reparar el daño y dice, cuando estaba reparando el daño, Dios me miró. Entonces me sentí mirado, me sentí indagado, me sentí que me estaba culpando, entonces empecé a maldecir y a blasfemiar, maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios, y desde ese momento no volvió a mirarme. Es lo que dice él. Entonces, esas es algunas de los casos cuando no necesitamos que Dios mire nuestros hechos, nada de lo que nosotros hacemos, entonces simplemente lo eliminamos. Como segundo tenemos entonces una religión que parece incompatible con la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una educación que no tenga mucha moral o una educación sin moral, entonces creemos que algunas cosas como esta, o el trago, el vicio, la rumba, o el golpear a las otras personas que a mí me hace feliz, o simplemente buscar dinero de cualquier forma, solo para sustentar mi vida, solo para sustentarme a mí sin que nadie me critique. Entonces, cuando sale una religión que me dice, o cuando sale algo que me cuestiona, entonces no me sirve y lo quito. Tenemos también un Dios que resulta ajeno a la vida. ¿Por qué un Dios que resulta ajeno a la vida? Porque en algunas ocasiones hay personas que nunca han tenido una experiencia religiosa, nunca han conocido a Dios, ni han tenido una revelación, algunos lo llaman hierofanías, es una revelación de Dios. Entonces, como no tienen esa revelación, como no tienen esa cercanía, como nunca lo han sentido, simplemente no lo tienen para él. Seguidamente tenemos el dolor de los inocentes. Muchas veces decimos, si Dios existe, entonces ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué los niños mueren? ¿O por qué tanta guerra y el destrozo de los hombres? Entonces es allí donde empezamos a cuestionarnos si Dios existe, si existe un Dios de amor, un Dios que nos creó, ¿por qué permite todo esto? Que sabiendo que esto mismo es, pero simplemente la libertad que tenemos nosotros causa eso, y a veces queremos culpar a Dios de eso y simplemente lo borramos. Y por último tenemos una cultura sin Dios. Una cultura sin Dios, ¿por qué? Porque se pone de moda el decir yo soy ateo. Se pone de moda el decir simplemente yo no creo en Dios. Entonces, como para darse un estatus, como para darse importancia, eso lo vemos básicamente en universidades y en el colegio. Gran parte de los profesores de filosofía, entonces se dicen ser ateos, inculcan eso para mostrar más autoridad sobre sus alumnos. Alumnos que han traído una fe, entonces simplemente la quieren quitar. Bueno, entonces prosigamos. Entonces, para resolver un poco lo del ateísmo, vamos a empezar. ¿Qué es creer? Creer es cuando yo creo en algo.
pero hay diferentes formas. Podría yo decir, creo que lloverá mañana, pero simplemente sería una proposición o como un juicio que lanzaría. O podría decir, yo creo en usted, o sí, yo creo lo que está diciendo es verdad. Entonces, es algo que un juicio que le da a uno a eso. Y el creer también se va con la fe. La fe no solo se va al ámbito religioso, como lo decía San Agustín, la fe es creer en algo que no se ve. Y nosotros, si revisamos el conocimiento de nosotros, toda una vida nosotros hemos creído en muchas cosas sin ver. Incluso desde en la escuela nosotros creíamos que los profesores nos estaban diciendo la verdad, en el colegio lo mismo, y si revisamos muchos de los conocimientos de nosotros, no supimos si son verdad o si son mentiras, simplemente los tenemos. Entonces, ahora vamos a llevar, ¿existe Dios o no existe Dios? Entonces, primeramente, solo vamos a ver esa imagen. Entonces, bueno, solo vamos a ver estas dos imágenes. La primera es la teoría de la evolución de Darwin, que él dice que venimos todos de una evolución, sabemos que la evolución de las especies, entonces que a medida y con el tiempo fuimos cambiando, pero como sabemos la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años y para ver la diversidad de seres y el ser humano como está, el tiempo no concordaría. Entonces, Darwin lo único que descubrió fue la microevolución, nada más, en ningún momento una macroevolución. ¿Qué es la microevolución? Como lo vemos acá, vemos dos jirafas en un principio con cuello corto y después las vemos con cuello largo. Entonces fue lo que descubrió Darwin, que básicamente lo descubrió en las islas, sobre todo en los pájaros, que miraba a los pájaros en una isla con el pico de una forma y después en la otra con el pico de otra forma, porque la variedad de alimento era diferente. Pero era simplemente que ellos cambiaban el entorno, pero los pájaros seguían siendo pájaros, las jirafas siguen siendo jirafas. Entonces, ¿cuál es la teoría que está un poco más fundamentada? Entonces, es la teoría del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Entonces, se dice que todo fue una pequeña partícula y que ahí explotó. ¿Cómo podemos, en un principio, se creía que el universo estaba quieto, era estático y no se movía, pero después se descubrió que el universo va en expansión. Entonces, si le ponemos algo de lógica, si va en expansión y devolvemos en tiempo, entonces sabríamos que vamos a llegar a ese punto cero. Y podríamos relacionarlo un poco con lo que dicen los cristianos, que dice Dios dijo que se haga la luz. Se necesitó de alguien que pusiera esa pequeña partícula que era donde iba a iniciar todo. Alguien que fuera, Aristóteles lo llama el motor inmóvil. Sea Dios, no sea Dios, se necesitaba de alguien, porque simplemente de la nada no puede salir algo. Entonces, bueno, si existe un Dios, hay necesidad de que yo tenga esa relación con Dios. Si existe un Dios, hay necesidad de que yo lo busque, o yo puedo vivir simplemente sin ese Dios. Yo puedo ser ateo y vivir sin ese Dios, o el yo haber sido creado por ese Dios me hace la necesidad de buscarlo. Entonces, como sabemos, el hombre siempre busca la trascendencia. El hombre religioso, desde un principio, desde la prehistoria, el hombre siempre ha buscado trascender, siempre ha buscado lo que hay más allá. Entonces, el hombre en esa trascendencia, entonces trata de ir más allá y en eso entonces busca a Dios. Podríamos decirle el Argeo, bueno, muchos diferentes filósofos le han dado nombres, pero entonces vamos a dejarlo en búsqueda de Dios. Entonces, el hombre en esa búsqueda de Dios quiere trascender, quiere pasar, entonces sí necesita una relación con ese Dios. Y si vemos esa relación con Dios, entonces si buscamos el término relación con Dios, nos vamos a encontrar con religión. Entonces nos vamos a encontrar con religión, como lo dije anteriormente. Ahora veamos entonces algunos de los pensadores que han opinado sobre la religión y sobre esa relación del hombre con Dios. Kant en el año nace en el 1724 y él dice, ni la razón ni el pensamiento conducen a Dios y la instancia última para acceder a Dios es el hombre. Entonces dice, en el mismo hombre está la forma de encontrar a Dios. Selmayr es contemporáneo también con él y él dice que él no quería conocer a Dios, simplemente quería sentirlo. Recordemos lo que decíamos en un principio de aquellas personas que nunca han tenido una experiencia de Dios, entonces a esa un poco referencia a eso, no tanto conocerlo, sino poder sentirlo. Harlan, del año 1851, nace en 1930, después de que Kant hace el giro antropológico, nace filosofía de la religión, nacen muchas religiones, entonces como sabemos estamos viendo muchas relaciones con Dios, se quiere cuál es la real, entonces simplemente Harna dice, el que conoce el cristianismo conoce todas las religiones, el que conoce la relación del cristianismo que tiene con Dios, entonces conoce todas las otras relaciones. Pero tenemos a Müller, que es contemporáneo,
y él de una vez sale en contra y dice: el que conoce una religión no conoce ninguna. Entonces ahora tenemos, ya sabemos, de pronto existe un Dios, como le dijimos, vamos a quitar a Dios. Entonces, una cultura con religión, pero sin Dios, una cultura que no le interesa a Dios, le interesa tener la religión. ¿Por qué? Porque, como lo dice Hegel, él reconoce que la religión es importante, que en un pueblo sin educación la religión es el objeto más importante. Recordemos un poco lo que decía Nietzsche en el año 1800, 1900, él decía que Dios estaba muerto, que la sociedad había matado a Dios, pero sin embargo no criticó la religión, simplemente criticó eso de que Dios no estaba. Pero sí se necesita una religión. ¿Por qué? Entonces Hegel ya dice que es el objeto más importante en un lugar sin educación, y Hegel también lo dice, que el libro más importante de la historia es la Biblia, y valora el papel educativo que tiene este con las personas. Entonces tenemos filosofía y religión. Entonces, ¿qué dice la filosofía? La filosofía se preocupa por lo finito, por el espíritu humano y la naturaleza. El problema de la filosofía es que tiene rigurosidad conceptual, o sea, los términos son exactos, no se pueden, y para la gente hay veces, gente con poca vocación, poca posibilidad de estudiar, entonces le queda complicado eso. Entonces, de ahí la ventaja de la religión, que también se preocupa por lo finito, por el espíritu humano y por la naturaleza, pero tiene un lenguaje accesible a todo el mundo, todo el mundo puede acceder, conocer, educarse, y también tiene expresiones sentimentales, y revela la espiritualidad y el yo absoluto, o sea, esa trascendencia que busca el hombre, lo encuentra más fácil por medio de la religión que de la filosofía. Entonces, ¿qué tanta es la importancia de la religión? Entonces, Hegel da cuatro referencias de por qué es importante la religión. Entonces dice, todo lo que tiene verdad, si se mira desde lo religioso, es verdad. Entonces, todo juicio que se lance, si tiene que ver con la religión, se cataloga como verdad. La otra que dice que la religión concilia entre el hombre y el Estado. Como sabemos, siempre el Estado, a veces la religión estuvo muy unida, sobre todo el cristianismo en un tiempo estuvo muy unida al Estado. Entonces, siempre la que intermediaba entre esos dos. Y incluso en nuestros tiempos sabemos que cualquier decisión, y siempre buscan los líderes de las iglesias o de las religiones más importantes para ver qué opinan de la situación. Tenemos que las leyes de un Estado están avaladas por la religión. Como sabemos, todas las leyes de un Estado fueron mucho antes pensadas, en un tiempo que se tenía un concepto de Dios, o sea, como primero, entonces fueron avaladas sobre eso, que ahora pretenden quitarlas, pero es algo que siempre ha estado ahí. Y lo último, tenemos que toda revolución que se oponga a la religión se arriesga a perder el apoyo del pueblo. Un poco de lo que pasó en México, recordemos que cuando se oponen a la religión, entonces se desata la guerra y el pueblo se va en contra directamente del gobierno. Entonces, ya con esto, entonces creo que mi idea era darle un poco de referencia pues a los ateos, mostrarles un poco la posibilidad de que hay de que exista un Dios, la posibilidad de que hay una relación, de cómo necesitamos de Él, de cómo necesitamos de la religión, pero entonces esa discusión se seguirá siempre entre filosofía y religión, filosofía y la religión, se seguirá siempre si en verdad existe un Dios, no existe un Dios, qué tanta la relación con nosotros. Entonces ya más adelante en otro video trataremos de explicar eso. Muchas gracias.